Estamos conectados ahora telefónicamente con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Walter, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estamos? Comencemos por el tema del denominado Vacunagate. ¿Cuál es la opinión del defensor sobre lo que tenemos al frente? Bueno, el día de ayer hemos hecho público un comunicado que tiene como titular lo siguiente. Dice, la máxima eficiencia en el combate contra la pandemia y la máxima transparencia en las investigaciones producto de este escándalo de las vacunas VIP. De modo que lo que exigimos es que haya celeridad, transparencia y que las instituciones que tienen las competencias para las investigaciones, como son el Ministerio Público, como es la Contraloría, o eventualmente, si todavía son funcionarios públicos, los propios ministerios a través de procesos disciplinarios, hagan su labor y que informen permanentemente, como en otros casos han sido muy diligentes en informar de determinadas situaciones ilícitas. Dicho sea de paso, me tengo un minuto para hacer una precisión, porque he visto que en medios hay personas que hablan de aplicación irregular. La aclaración es esta: eso no es irregular, es ilegal. En cualquier circunstancia es ilegal. Si tiene implicancias penales, si tiene implicancias administrativas o si tiene implicancias disciplinarias, eso se determinará a partir del conocimiento de los hechos, las investigaciones, la posición que ocupaba la persona que fue vacunada, si era funcionario o no. Pero en todos los casos es ilegal lo que se ha hecho y por lo tanto va a acarrear responsabilidades. Pero la competencia de la Defensoría del Pueblo, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, es garantizar derechos. Y por eso es que creo que esto debe ir por cuerdas separadas, Nicolás. Esto ha sido muy insistente, muy recurrente a lo largo de todo el año pasado y este año también, en la necesidad del oxígeno, en la necesidad de las camas UCI, en la necesidad de los bonos, en la necesidad de que seamos eficientes en combatir la pandemia. Por eso es que nosotros creemos que no debemos desenfocarnos. Lo que ha sucedido es grave, gravísimo, y tiene que haber sanciones muy ejemplares y severas. Pero ahora, concurrentemente, lo importante es que tengamos vacunas. El presidente de la República ha dicho que al terminar su gobierno van a haberse vacunado 10 millones de personas. Muy bien, le tomamos la palabra. ¿Qué significa eso? Significa que al 28 de julio van a estar vacunados toda la primera línea, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los profesores, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer para que eso sea realidad? Ese es un objetivo. Realidad. El país tiene que tener un objetivo. Para realidad, ese es un objetivo. Realidad. El país tiene que tener un objetivo. Para que eso sea realidad, por ejemplo, fíjate, no es posible que habiendo ya 1 millón de vacunas en el Perú, 700.000 que ayer han empezado a repartirse, recién nos demos cuenta que no tenemos un padrón integrado y debidamente filtrado de todo el sistema de salud. Eso no es posible. Entonces, ya, no nos lamentemos, nosotros echemos a llorar, estamos lamiéndonos las heridas. Lo que tenemos que hacer es, ¿tenemos el padrón, por ejemplo, de los adultos mayores? Si no lo tenemos, hay que hacerlo. ¿Tenemos el padrón de todos los profesores bien integrado y filtrado a nivel nacional? Hay que hacerlo. ¿Tenemos el padrón de las personas con discapacidad? Si no lo tenemos, bueno, hay que construirlo. A eso me refiero con que tenemos que tener objetivos y actividades que nos conduzcan hacia la consecución de ese objetivo. Porque si no, cuando lleguen más vacunas, vamos a decir, oye, no está listo el padrón, mira, recién nos damos cuenta que necesitamos hacer el padrón de los adultos mayores. Y por ahí aparecen nuevas personas que van a tener un fast track para poder tener una vacuna VIP. Entonces, justamente para evitar ese tipo de cosas, aún estamos a tiempo de ponernos las pilas, de salir de la paralización en la que nos ha aparcado esta crisis. Repito, no estoy diciendo que no se hagan investigaciones, pero ahorita, en este momento, lo urgente... No, yo entiendo perfectamente la perspectiva de
de la Defensoría. Sin embargo, antes de entrar en este tema, yo creo que es importante como definir el marco de lo que enfrentamos. O sea, hay una investigación que si se hubieran cumplido los protocolos, el concepto es, como estás expuesto a riesgo, tienes que proteger al personal que participa en el proceso de la investigación y tienes que proteger, porque además es parte de los compromisos de esta investigación con los voluntarios, vacunar a los que hayan recibido el placebo. Bueno, eso no ha ocurrido. Hay monitores y personas que han participado en el estudio que no han sido vacunadas y los que recibieron el placebo no lo saben y todavía no han recibido la vacuna. El problema es que todo lo que esté fuera de eso es salirse del protocolo. Y es una prebenda, defensor. Pero por supuesto. O sea, ¿cómo se llama eso que ha recibido el presidente? Recibir una vacuna de un laboratorio con el que el Estado peruano está negociando un acuerdo. Eso es prebenda. Los delitos que se pueden haber cometido, si estamos hablando de colusión, negociación incompatible, eso lo va a determinar la Fiscalía de la Nación y tiene que hacerlo con celeridad, con la mayor transparencia y oportunamente también. Lo propio en relación a las responsabilidades de carácter administrativo. Lo que ha hecho el señor Vizcarra, porque yo no lo voy a llamar presidente, no merece llamarse presidente, la neutralidad no puede ser sinónimo de impunidad. ¿Ya? Eso significa que tiene que hacerse una investigación hasta las últimas consecuencias en todos los niveles. Y la sanción a lo que es el córner o es la actividad central de la Defensoría del Pueblo. Nosotros somos una institución, es verdad, también supervisora, pero somos una institución garante de derechos. Y por eso a mí me preocupa, como a ti te preocupa, que por ejemplo no tengamos un padrón de ollas comunes. ¿Dónde está el Ministerio de Agricultura, que debería articular con el Ministerio, con el MIDIS, para poder abastecer de insumos a las ollas comunes? Un año después no tenemos un padrón de ollas comunes. ¿Dónde está el Ministerio de la Producción, que nos debió presentar hace meses un plan para poder coberturar la demanda de oxígeno? No es posible. No estamos hablando de algo que sea pues inaccesible, no estamos hablando de algo que sea de una tecnología que no podamos como país enfrentar. Estamos hablando de dentro de unos días, Nicolás, vamos a cumplir un año. Entonces, ¿qué? El Ministerio de la Producción, por su lado, esto no es un tema que tiene que ver solo con el sistema de salud. Todo el Estado tiene que articularse, enderezarse a determinados objetivos, de ser autosuficientes en oxígeno, vacunar 10 millones de peruanos al 28 de julio, cerrar la brecha de la crisis alimentaria, para lo cual hay que fortalecer las ollas comunes, para lo cual hay que también los comedores populares. Entonces, como país, necesitamos objetivos, desagregar esos objetivos y evaluarlos cada semana, porque de lo contrario lo único que escuchamos son buenas intenciones. Pero defensor, pero ¿de quién depende eso? Porque usted y yo hemos conversado fácilmente 20 veces, si no más, a lo largo de los últimos meses, desde que se desató la pandemia, de estos temas reiteradas veces, de lo que usted ha enumerado, de lo que había que hacer, de lo que los especialistas dicen que hay que hacer, es decir, y no se han hecho las cosas que tenían que hacerse. Entonces, ¿de qué depende? ¿Es un problema que de liderazgo? De asignar tareas con plazos precisos, y si no cumple con el plazo, para afuera y pones a otro que lo haga y que sea capaz de cumplir con la función? Nosotros somos un país que desde el punto de vista de la gestión pública somos un país enormemente subdesarrollado. Eso que el día de ayer hemos escuchado que el presidente de la República ha señalado, en el sentido de que los gobiernos regionales tienen distintas capacidades, unos se ejecutan más del presupuesto, otros no, otros tienen su lista de personal sanitario, otros no, etcétera, etcétera. Bueno, en tu programa, lo dijimos en abril, luego de una supervisión, en abril del año pasado, luego de una supervisión que hicimos a todos los gobiernos regionales respecto del plan para contener el virus. Y señalamos al señor Vizcarra que era fundamental fortalecer las capacidades de gestión. Bueno,
hagámoslo ahora. Por eso te estoy diciendo hace un momento. Miren, no tenemos un padrón, por ejemplo, de todos los profesores o de todos los adultos mayores integrados, filtrados a nivel nacional. Bueno, hagámoslo, eso no es nada del otro mundo, podemos empezar a hacerlo ahora. Entonces necesitamos tener... Claro, para que no se repita esto increíble que ha pasado con las listas de las primeras vacunas. Hay muertos, hay personas que ya no trabajan porque fueron despedidas, hay personas que no han estado trabajando y que por lo tanto no son las más expuestas a riesgo y que podrían esperar, podrían seguir en trabajo remoto, eso, mira, porque la prioridad debería ser la gente que está en primera línea. Por y eso, ni siquiera eso hemos tenido. Yo aprovecho esta entrevista para decir 2 o 3 cosas muy puntuales. Es un tema básico que tengamos todos los padrones listos. Van a ir llegando las vacunas, tenemos que tenerlos con antelación. Hay que integrarlos a nivel nacional, hay que filtrarlos, hay que tenerlos y hay que hacerlo público. ¿Por qué hay que hacerlo público? Para evitar justamente las corrupciones, para evitar justamente a estas personas absolutamente inescrupulosas que se filtran y terminan teniendo una vacuna en el momento en que no deberían de tener. Entonces, no eficiencia y transparencia. A eso me refería. O sea, tú deberías poder, defensor, uno debería poder entrar en una página del Ministerio de Salud, poner tu DNI y saber cuándo te toca vacunarte. Por lo menos... Por supuesto. Mira, Nicolás, perdona que te interrumpa. Mira, te comprometo, desde la defensoría, y tú también, te comprometo, todos los días vamos a salir y decir, o sea, ha pasado 24 horas y no tenemos el padrón de adultos mayores. Han pasado 48 horas y no tenemos el padrón de adultos mayores. Y ya va a llegar la vacuna, defensor, todos los días. No tenemos el padrón de los profesores. Estamos hablando de que vamos a empezar a vacunar a los profesores para reactivar las clases presenciales. Ok, te creo, buena idea, aceptado. Ese es un objetivo, pero no pasa de ser una buena intención, si no tienes acciones conducentes, planes conducentes a que eso sea realidad. El famoso Peter Drucker, que es el inventor, el creador de la gestión, de la gerencia moderna, decía, la diferencia entre una intención y una decisión es la acción. Y para que haya acción tienen que haber planes. Entonces, todos los días, machaconamente, reiteradamente, queremos el padrón de los adultos mayores, queremos el padrón de las personas con discapacidad, queremos el padrón yo me comprometo, defensor. Todos los días hablamos, así sea 2 minutos, para recordarle a las autoridades lo que tienen que hacer y para saber si lo han hecho o no lo han hecho. Ahora, tenemos problemas muy puntuales. Es decir, estamos claros que nuestro sistema de salud está en tal estado que no... Sí. Yo, cuando yo decía lo que sucede, Nicolás, es que yo estoy en 20 temas. La Defensoría va a hacer pública su chamba y ustedes también la suya, ¿no? A eso pero por supuesto. me comprometía. En base a la amistad que tenemos, ¿no? Y el compromiso que estoy seguro que tú tienes, ¿no? Hay que involucrar a los medios en este tema. Completamente de acuerdo, defensor. Ahora, este tema de las vacunas, para empezar, es decir, está claro que nuestro sistema de salud está en tal crisis que si no tenemos las vacunas, la gente va a seguir muriendo por decenas de miles en el Perú. Y se habla de la posibilidad de la incorporación de la empresa privada a este proceso. Pero Antonio Prato acaba de decir en una entrevista esta mañana acá en Exitosa que así se autorice que la empresa privada contrate, no tendría con quién contratar, porque las vacunas están vendidas. Entonces, ¿qué hacemos en una situación como esta? A ver, bueno, digamos, la pregunta correcta no es si los particulares deben o no deben participar, porque sino cuándo van a participar. Porque yo te aseguro que el 2022 los particulares van a estar vacunando. Porque como bien ha dicho Prato, en este momento se ha comprado todo. Se ha comprado absolutamente... Chile tiene más de 70 millones, 3 veces su población, me parece, en vacunas, ¿no? Y Canadá también. Entonces, en este momento no va a haber posibilidad de coberturar ninguna demanda particular.
con esto no estoy diciendo que los particulares no deben de participar. Tienen que participar apoyando al Estado. Tienen que participar para que podamos agarrar una velocidad de vacunación. Mira, en Chile se está vacunando 200.000 personas diarias. El Perú hace más de 10 años, a propósito del cólera, logró vacunar 400.000 personas diarias. Si nosotros logramos vacunar solo 150.000, cumplimos el objetivo que plantea Sagasti al 28 de julio de los 10 millones. Y tranquilamente, solo 150.000, cumplimos el objetivo que plantea Sagasti al 28 de julio de los 10 millones. Y tranquilamente, antes de terminar el año, podríamos vacunar a toda la población. Así que tendríamos que ponerlo eso como objetivo. Un país sin objetivo es un país desbrujulado, un país que no sabe dónde va. Así hemos estado. Y hemos estado así, y por eso estoy pidiendo las actas del Consejo de Estado, porque todo esto yo se lo dije al presidente, al señor Vizcarra, se lo mencioné. Por eso estoy pidiendo las actas del Consejo de Estado, que quiero que se hagan públicas, porque lo hemos dicho no solamente en los medios, claro, lo hemos dicho en el Consejo de Estado. Pero acá hay dos temas con respecto a la intervención del sector privado, porque lo que ha señalado hoy día Óscar Ugarte, porque él salió a anunciar que se iba a permitir la participación de privados y luego el presidente hizo una aclaración y parecía que había una contradicción. Él dice que en realidad no, que lo que tiene que quedar claro y habría que buscar el mecanismo es que la empresa privada puede participar en el proceso de adquisición de vacunas, pero que las vacunas tienen que ser distribuidas gratuitamente y que no puede crearse una situación donde si tú tienes plata te vacunas y si no tienes plata te mueres. Sí, lo que puede suceder, a ver, en la facturación de Google, la facturación de Amazon, la de Tesla, que son grandes compañías en el mundo, son mucho más que el PBI peruano, ¿ya? Entonces, si tú abres esto en el mundo, son mucho más que el PBI peruano, ¿ya? Entonces, si tú abres esto al sector privado, es probable que lo poco que pueda quedar de la vacuna rusa o de lo que queda de la vacuna india terminen siendo comprados y tenemos a países de tamaño de más grandes que Argentina comprando vacunas, ¿no? Entonces, yo creo que la situación no necesariamente va por ahí. Yo no es que esté en desacuerdo, porque el tema es cuándo y cómo. Entonces, hoy tenemos que echar mano de las capacidades de los particulares para apoyar al Estado. Estamos todos en el mismo barco, necesitamos que la economía se reactive y para eso necesitamos vacunar más rápido. Claro, ahora, el otro tema, o sea, es el siguiente. Necesitamos comprar vacunas para este año, pero también para el próximo, porque supuestamente el periodo de inmunización dura un año. O sea, que si no empezamos a pensar ahora en lo que van a ser nuestras necesidades el próximo año, vamos muertos. Porque se le va a acabar la inmunización, la inmunidad a la gente o la protección contra el virus y vamos a tener otra vez una nueva ola de contagios y de muertes. En gestión hay dos tiempos, el hoy y el plazo inmediato. En el hoy necesitamos vacunar cada vez más rápido y al terminar el 2021 con todo el mundo vacunado. Y el plazo inmediato hay que exigírselo a todos los candidatos. Yo no escucho a ningún candidato que me diga, este es su plan, este es mi plan, perdón, para coberturar al país de vacunas, de fortalecer el sistema el sistema sanitario. Todas son, desde mi mirada, desde la mirada de la Defensoría, todavía todas son generalidades. Hay que plantear objetivos, hay que establecer planes, hay que desagregar en actividades, hay que establecer mecanismos de control. Pues lo que nos digan, que nos reciten de la A a la Z qué van a hacer el segundo semestre del 2021 y el 2022. Esa es otra tarea que todos tenemos te digo, que hacer, Walter, yo he estado tratando de indagar qué salidas puede haber a esta situación y he encontrado una cosa increíble. Cuba es uno de los países que tiene el desarrollo de la tecnología y la investigación médica más importantes del mundo. Y tiene un instituto que se llama Finlay, de vacunas, que produce
vacunas hace muchísimos años y que han experimentado 4 vacunas y hay una, la Soberana 2, que parece que funciona de una manera extraordinaria. ¿Por qué no engancharnos en ese estudio que está en proceso, que lo van a hacer en marzo y que podríamos tener vacunas probablemente desde mayo? Bueno, esa y otras alternativas. Y por supuesto, todas las alternativas tienen que estar abiertas, pero algo que es muy importante, nosotros también como país tenemos que ser autosuficientes, tenemos que fortalecer nuestros mecanismos de institucionalidad y de investigación científica, sobre todo en el sector salud. Ese debería ser un objetivo, digamos, de cara a fines del 2022. Estamos muy fortalecidos, no tener solamente una universidad o 2 universidades o uno que otro instituto que pueda hacerlo, sino muchos institutos, establecer incentivos de carácter tributario, el propio Estado debe intervenir, tiene que haber inversiones por impuestos, en fin. Inversión para investigación. Tengo una última pregunta, defensor, que se la estamos haciendo a todos los funcionarios de jerarquía en el Perú. Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, ¿se vacunó? De ninguna manera, no. Ya hice una declaración jurada, yo no me he vacunado, yo esperaré el momento que me toque, al final no me he vacunado. Muchas gracias a Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, por atender nuestra llamada. Muy gentil, como siempre, Walter. Y estamos comprometidos. Vamos a preguntar todos los días si se ha hecho lo que se tiene que hacer. Me piden una última pregunta, defensor. Claro. Miguel Ángel Rodríguez Mackey dice que el Estado peruano tiene derecho a preguntarle a la embajada china toda la información que se requiera para esta investigación, comenzando por decirnos a quién le aplicaron las 1.200 vacunas con las que se quedaron. A ver, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Esto tiene que ir por cuerdas separadas. Mira, el proceso contractual tiene 3 partes: la parte precontractual, la parte de la celebración del contrato y la parte de la ejecución del contrato. Nosotros somos contratantes pequeños, débiles y además con retraso. Tenemos apenas un marco contractual con los señores de Sinopharm, ¿ya? Y todos los contratos tienen lo que se llama la cláusula de contingencia política, es decir, ruido político, golpe de Estado, si hay una sonada, si hay algún problema, te suspenden el contrato, ¿ya? Y se acabaron tus vacunas. Bueno, muchas gracias al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, por esta comunicación.